Lo que quiero hacer en este video es abordar el tema del tamaño de la célula. Muy bien, vamos a abordar el tema del tamaño de la célula. Ok, vamos a abordar este tema y en particular vamos a discutir qué tan pequeñas pueden llegar a ser las células y también discutir cuáles pueden ser, digamos, algunos factores limitantes que restringen qué tan grande puede llegar a ser una célula. Y tengo algunas imágenes aquí, por ejemplo, en esta imagen de la derecha tenemos una célula bacteriana. Esta es una célula bacteriana. Cada una de estas, digamos, estructuras que tienen forma de píldora es una célula bacteriana. Y algo muy interesante que tienen estas células es que tienen, digamos, un ancho o un grosor, digamos, de aproximadamente 1 micrómetro. ¿Ok? Tienen 1 micrómetro de ancho. Muy bien. Ahora también otra cosa interesante que podemos notar aquí es que la longitud, digamos, o el largo que tienen estas píldoras es de aproximadamente 5 micrómetros. Ok, quizás ahí no se ve muy bien, pero esto es aproximadamente de 5 micrómetros. Muy bien. Y recordemos, 1 micrómetro es una millonésima parte de 1 metro. O si quieres puedes visualizarlo de otra forma como que es una milésima parte de 1 milímetro, ¿verdad? Quizás eso te sirva mucho más para distinguirlo. Ahora bien, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos otro tipo de células. Estas son células que se pueden hallar en el cuerpo humano. Por ejemplo, aquí tenemos un glóbulo rojo. Y este glóbulo rojo tiene, digamos, un diámetro aproximado de 7 micrómetros. Muy bien, este tiene un diámetro de 7 micrómetros. Aquí, por ejemplo, tenemos una célula blanca. Esta célula, digamos, redonda que tenemos aquí es una célula blanca y tiene una escala muy similar, digamos, a la de la célula roja. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, podemos observar otro tipo de células aquí. Pero bueno, todas tienen una escala muy, digamos, comparable, ¿verdad? En esta otra imagen tenemos un espermatozoide humano que está a punto de penetrar un óvulo. Muy bien. Ahora bien, los óvulos son de las células más grandes que podemos hallar en el cuerpo humano. De hecho, tienen una forma esférica. Por ejemplo, si continuáramos esta imagen del óvulo, podríamos ver que tiene una forma esférica. Ok, ahí más o menos se ve esférico, ¿verdad? Y los óvulos suelen tener, digamos, un diámetro aproximado de 100 micrómetros. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, es mucho más grande que estas bacterias o que estas otras células. Y está bien que todas las fotos se encuentren, digamos, casi a la misma escala, pero la primera pregunta que nos podemos plantear es la siguiente. ¿Qué tan pequeña puede ser una célula? Y si lo pensamos bien, digamos, una célula es un ser vivo, es sumamente complejo, debe poseer información, ¿verdad? A través del ADN, se debe poder replicar, debe tener una maquinaria metabólica, es bastante compleja, ¿verdad? Así que, por ejemplo, he leído que la célula más pequeña que se conoce es del orden de 100 nanómetros y recordemos que 1000 nanómetros sería exactamente 1 micrómetro, ¿verdad? Que justamente es el ancho de esta bacteria que tenemos aquí. Así que, por ejemplo, si quisiéramos pintar esta célula que es la más pequeña que se conoce, ¿verdad? Más o menos sería, digamos, de este tamaño. Ahí tendríamos nuestra célula más pequeña que se conoce, ¿verdad? Y de hecho, algunos investigadores han propuesto que esta célula puede llegar a ser la cota inferior o una cota inferior para el tamaño de una célula. Y recordemos, una célula debe tener una maquinaria genética, debe tener maquinarias metabólicas, así que no puede ser tan chica, ¿verdad? Pero ahora, por otro lado, podemos preguntarnos qué ocurre con la cota superior, es decir, qué tan grande puede llegar a ser una célula. Y un factor limitante es la proporción que existe entre el volumen y la superficie. Ahora uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué tiene que ser tan importante digamos, ese factor, ¿verdad? Entonces pensemos, por ejemplo, que tenemos una célula, digamos que esta es una célula esférica. Muy bien, tenemos una célula esférica y recordemos que la superficie esencialmente es, digamos, la frontera, ¿verdad? El área que ocupa la frontera de esta célula.
Entonces, por ejemplo, digamos, la superficie lo que detecta es la entrada de los nutrientes, ¿verdad? Y también tiene que procesar la salida de los desechos. Así que en cada, digamos, unidad de área de esta célula, de la superficie de esta célula, debe procesar la entrada y la salida de sustancias, ¿verdad? Cada unidad de área procesa esas entradas y salidas digamos, para un volumen dado. Ahora bien, a medida que la célula crece, el volumen tiene que crecer más rápido que la superficie, ¿verdad? De hecho, a medida que crece, cada unidad de área ya no podría manejar tanta entrada de nutrientes y tanta salida de desechos si esta célula crece demasiado. Al menos no podría manejarlo suficientemente rápido, ¿verdad? Así que para hacer todos estos argumentos más tangibles, veámoslo con un poquito de matemáticas. Así que pensemos que esta célula es esférica. Vamos a darle digamos, una noción de 3 dimensiones. Y digamos que tiene un radio R. Muy bien. Así que si nosotros queremos calcular el volumen de esta esfera, eso se calcula con la siguiente fórmula, ¿verdad? 4/3 de pi por el radio al cubo. Ahora, si queremos calcular, la superficie de esta esfera, tendría que ser 4pi por el radio al cuadrado. Estas son fórmulas que conocemos para el volumen y el área de la superficie de esta esfera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros calculamos la proporción que hay entre el volumen y la superficie? Bueno, pues esto simplemente lo podemos sustituir, ¿verdad? Esto será 4/3 de pi por el radio al cubo dividido entre la superficie, que será 4pi r cuadrada. Y esto, para suerte nuestra, es fácil de calcular, ¿verdad? 4 entre 4 se hace 1, pi entre pi se hace 1, ¿verdad? Y r cúbica entre r cuadrada, en realidad solo nos queda r, ¿verdad? Y entonces nuestra fórmula final para la proporción entre el volumen y la superficie será r entre 3, ¿verdad? Es decir, el radio dividido entre 3. O en términos de unidades, por ejemplo, si quisiéramos ser más claros, serían unidades cúbicas entre unidades cuadradas, ¿verdad? Y en realidad no importa qué unidad estemos hablando, podríamos hablar de micrómetros, milímetros, en fin, de lo que sea. Ok, entonces vamos a utilizar esto que hemos descubierto para pensar qué ocurre si la célula se vuelve cada vez más grande. Así que, por ejemplo, consideremos esta célula blanca de la que hablábamos hace unos minutos, ¿verdad? Y digamos que esta célula blanca tiene un radio vamos a ponerlo con un color que se vea, tiene un radio de 3 micrómetros, ¿verdad? Más o menos es un radio de 3 micrómetros. Muy bien, entonces, si nosotros calculamos la proporción que hay entre el volumen y la superficie, pues eso nos dice que es el radio dividido entre 3. Pero el radio son 3 micrómetros, ¿verdad? Dividido entre 3, y eso nos da exactamente 1. Entonces, las unidades que hay que considerar, digamos, vamos a escribirlo así, van a ser micrómetros cúbicos, que esa es la del volumen, dividido entre micrómetros cuadrados, que son las unidades del área, ¿verdad? Y eso nos está diciendo algo muy importante. Digo, si lo simplificamos nos da simplemente micrómetros, pero esta expresión nos dice algo muy importante. Nos dice cada micrómetro cuadrado tiene que manejar un micrómetro cúbico. Así que si por ejemplo aquí tenemos un micrómetro cuadrado, eso maneja un micrómetro cúbico de la célula, ¿verdad? Ahora bien, vamos a teorizar un poco. Vamos a hacer una teoría. ¿Qué pasaría si tuviéramos una célula mucho más grande que esto, verdad? ¿Qué pasaría si tuviéramos, digamos, una célula? Digo, no lo voy a pintar a la escala adecuada, así que vamos a pintar solo una célula más grande, ¿verdad? Ahí tenemos una célula más grande y digamos que ahora el radio de esta célula fuera de 3000 micrómetros, es decir, es 1000 veces más grande que nuestra, digamos, célula blanca, ¿verdad? Y esto recordemos que 3000 micrómetros no es algo muy exagerado, simplemente serían 3 milímetros, ¿ok?
Y por supuesto que esta célula sería visible al ojo humano. De hecho, se estima que el límite, digamos, de la visibilidad humana es de 100 micrómetros, que justamente coincide con el diámetro de esta célula, que es un óvulo, ¿verdad? Entonces, de hecho, 100 micrómetros son exactamente una décima parte de un milímetro. Entonces, más o menos podrías verlo, digamos, en una regla, ¿verdad? Este sería el límite de la visibilidad humana. Digamos, un óvulo sería apenas visible para el ojo humano. Entonces, si nosotros tenemos esta célula mucho más grande, ¿cuál sería la proporción entre el volumen y la superficie? Bueno, pues esa proporción sería el radio dividido entre 3, que sería 3000, ¿verdad? 3000 micrómetros dividido entre 3, y eso simplemente nos da 1000 micrómetros, ¿verdad? Serían 1000 micrómetros cúbicos entre micrómetros cuadrados. Es decir, cada unidad de área, cada micrómetro cuadrado, tiene que manejar 1000 micrómetros cúbicos, ¿verdad? Ahora tiene que manejar mucho más volumen. Si aquí teníamos, digamos, nuestro micrómetro cuadrado, ahora tiene que manejar muchísimo más volumen que antes, ¿cierto? Entonces, ahora no va a poder intercambiar los nutrientes o los gases o los desechos suficientemente rápido como para que la célula funcione adecuadamente. Así que la proporción entre el volumen y la superficie es un factor muy importante para las células. Y podríamos ver otras proporciones interesantes, por ejemplo, no sé, cómo se relaciona con la masa o con otro tipo de cosas. Pero bueno, digamos, vamos a quedarnos con esta proporción, la proporción entre volumen y superficie, que es bastante interesante, ¿verdad? Entonces, otro factor importante, digamos, es que a medida que la célula crece, el transporte debe atravesar distancias más largas, por supuesto el transporte de sustancias, ¿verdad? Y esto puede volverse un verdadero problema. De hecho, la razón por la que hemos hablado principalmente de células esféricas es porque puede haber células más largas, ¿verdad? Células más largas, como por ejemplo las células nerviosas. Por ejemplo, digamos, tenemos aquí una caricatura, digamos, de una célula nerviosa, ¿verdad? Que tiene ahí, digamos, esta parte, y, digamos, tiene esta otra que se puede ver así, ¿verdad? Entonces esta es una célula nerviosa, y estas células nerviosas tienen la característica de ser más largas y más delgadas, ¿verdad? Y de esta forma están maximizando la superficie. Pero bueno, no tendrían nada más que ser así. Por ejemplo, podríamos pensar en células que a lo mejor tengan estas estructuras que salen, digamos, de ellas, ¿verdad? Y quizás de esta forma están maximizando también la superficie, ¿verdad? Así que las células no siempre tienen que ser esféricas, pero en general modelar las células como una esfera no es necesariamente una locura, y además podemos ver por qué las células humanas, si las modelamos como una esfera, no tienden a pasar el tamaño de un óvulo.